Gracias, Glatzer. Muy buenos días. No, muchísimas gracias a usted por darnos unos minutos de su tiempo. ¿Cree usted que el Ministerio Público ha encaminado bien y debidamente estas investigaciones, habiéndolas ya, digamos, de alguna manera catalogado como violaciones a los derechos humanos, al punto de que son las fiscalías de derechos humanos las que están investigando estos casos? ¿Qué diferencia hace investigarlo de esa perspectiva como investigarlos como cualquier homicidio, por decirlo de alguna manera? Bien, sí, el Ministerio Público en el comunicado que transmite y ha planteado su investigación como tú lo dices, de manera directa y atajando todas las aristas posibles. Es decir, primero precisando que inicia investigaciones como eventuales delitos de homicidio calificado, de lesiones graves y desaparición forzada. Y precisamente en el contexto, como tú dices, de graves violaciones a los derechos humanos. Esto significa que se trataría, digo porque están en curso las investigaciones, se trataría estos homicidios y estas lesiones no como cualquier homicidio o lesión, sino hechos delictivos que se han producido en el contexto de un eventual abuso del poder público, del ejercicio abusivo del poder público, en el que están involucrados o podrían estar involucrados agentes estatales. Esto es lo que hace la diferencia entre un homicidio normal o un homicidio calificado normal y lo que sería un homicidio calificado en el contexto de graves violaciones, el ejercicio abusivo del poder del Estado, ¿no? Aquel que tiene el monopolio del uso de la fuerza y que en este caso, y eso está en investigación, habría habido evidentemente un ejercicio abusivo, desproporcionado, que habría producido la muerte de estos jóvenes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia y le trae consecuencias. Por ejemplo, inmediatamente lo califica como un hecho imprescriptible. Segundo, le da la gravedad relevante del caso y de alguna otra manera exige al Ministerio Público realizar las investigaciones, digamos, no como de manera pasiva o de alguna manera conllevada a una suerte de fracaso. La Corte Interamericana señala como característica de estos hechos la obligación, en este caso de las entidades como el Ministerio Público, de realizar las investigaciones de manera proactiva, de manera que conlleve a un resultado positivo en la determinación de responsabilidades al más alto nivel, ¿no? Además, porque de no hacerlo, también por la caracterización del caso, puede caer en responsabilidad internacional si no sigue los parámetros y estándares del propio sistema interamericano. Pero en términos ya del caso mismo, doctor Iván Montoya, ¿qué denota en el marco no solo de su complejidad, sino de su tratamiento? Es decir, cuando hay un homicidio simple, tú identificas a la persona que puede haber cometido el delito. Pero aquí se habla, por ejemplo, inclusive de cadena de mando, se habla de autoría mediata, se habla, digamos, de órdenes indebidas. ¿Qué cosa es eso para que nuestros seguidores puedan conocer todo lo que entra a investigarse en complejos casos de derechos humanos? Bien, para entender la complejidad de este caso y que tus televidentes y oyentes puedan entender el por qué la diferencia, ya hemos dicho que aquí está el ejercicio abusivo, la investigación sobre un ejercicio abusivo del poder público, lo que significa que tiene que determinarse de dónde partió efectivamente disposiciones, autorizaciones, anuencias vinculadas a que hayan determinado o por lo menos consentido esa digamos, ese uso abusivo de la fuerza sí se puede determinar. Entonces, hay que entender aquí dos cosas. Uno, que cuando el señor Merino, eh, de manera irregular, y eso lo vamos a tener más claro con la resolución del tribunal seguramente en los próximos días, cuando el señor Merino ingresa al gobierno de manera irregular, por decir por ahora lo menos, está asumiendo una posición de garante que se traduce en el que se hace responsable al más alto nivel de la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de la seguridad de los ciudadanos.
cuando nombra a su primer ministro, inmediatamente igualmente se hace garante de la seguridad y de la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y eso puede seguir en la línea hacia abajo, ¿no? Ministro del Interior, comandante, jefe regional. Todos ellos asumen inmediatamente la posición de garante de la protección de los derechos de los ciudadanos y seguridad. Segundo, ¿cuánto era previsible a esta persona, a Merino y luego a su gabinete, cuánto era previsible, considerando además las actuaciones que van desde las primeras manifestaciones del ejercicio del derecho de protesta, que, cuán advertible era, cuán previsible era la realización de actos multitudinarios de ejercicio del derecho de protesta, eh, para poder advertir los riesgos que pueden existir de la intervención policial. Toda intervención policial frente a determinadas manifestaciones genera algún riesgo. Por lo tanto, inmediatamente se activa, dado que tienen esa posición de garantía en línea, los deberes de cuidado para evitar desenlaces fatales. Eso significa que si bien no tienen protocolos, o deberían tenerlos, no lo sé, planes operativos, directivas, órdenes, cuáles se dieron, qué precauciones se establecieron, qué prohibiciones se establecieron claramente. Eso seguramente la Fiscalía está requiriendo. Por lo tanto, eso es lo que exige que las investigaciones se hagan desde arriba también. Y Ujú. segundo, solo para terminar, las responsabilidades pueden ser a nivel y a nivel omisivo, ¿no? Dado que tienen una posición, también se es responsable por no evitar algo que era advertible que podía ocurrir. Entonces es importantísimo, siendo una posición de protección y de seguridad, siendo advertibles los riesgos que puedan involucrarse con la intervención policial, y no señalar medidas de cuidado, planes, directivas, digo en hipótesis, hace responsable también a las personas por omisión, ¿no? La omisión de Ujú. deberes de cuidado, de prudencia, puede determinar responsabilidades. Y claro, hay dos grandes posibilidades de ir enmarcando, digo enmarcando, las investigaciones, ¿no? O por la teoría que hemos conocido en el juzgamiento de Fujimori, autoría mediata por dominio de organización, algo que tiene su complejidad y tiene sus requisitos, o lo que creería por el momento que es la línea de investigación posible, es decir, no quiero decir que sean responsables, estoy tratando de decir la línea de hipótesis es la Claro. posibilidad de omisiones en los deberes de cuidado que debieron asumir para evitar estos desenlaces fatales, homicidios, lesiones, detenciones arbitrarias, maltrato, trato cruel y eventualmente torturas. Todo eso es lo que está en curso de investigación, ¿no? Ahora, doctor Iván Montoya, usted nos decía hace un rato que, digamos, estos casos, por ser complejos, tienen que tenerse en consideración otros elementos que habitualmente no tomen en cuenta pues un caso que no lo sea, es decir, pero aquí usted ha hablado de la omisión, porque yo ya he empezado a ver referencias de algunos abogados o gente que más bien está en una línea distinta de interpretación que dice, bueno, aquí lo que tendría que demostrarse es de que tanto el jefe de la policía, el ministro del Interior, el primer ministro o inclusive el presidente de facto debieron dar la orden de que actuara la policía de esa manera para generar ese tipo de actos, ¿no? ¿Cuánto de eso ya la jurisprudencia de nuestro país ha desvirtuado, es decir, la orden directa? Eso por un lado. Y por otro lado, este argumento que algunos dicen, ¿cómo le vas a echar la culpa al primer ministro de una cosa de esta naturaleza? Ahora, yo pregunto y digo, si los ciudadanos que no estábamos en el poder, en ese caso usurpador, pero en el poder, al fin y al cabo, pudimos, viendo la televisión, que había un uso desproporcionado de la fuerza, viendo la televisión, ni siquiera viendo la televisión, un primer ministro podría, inclusive viendo la televisión, llamar y decir, paren eso no puede ser así, o explíqueme qué está pasando. ¿A eso se refiere usted lo que podría ser la omisión, que teniendo conocimiento que hechos se estaban produciendo, que eran claramente proporcionados, no paró pudiéndolo haber hecho, para graficarlo de alguna manera? A ver, dos temas allí, el tema de la orden y el tema
de la previsibilidad del riesgo que se va acentuando desde el primer acto, desde la primera manifestación más multitudinaria que hay, que creo que es la del Exactamente. jueves, ¿no es cierto? Sobre la orden ya es más o menos bastante claro, ¿no? Desde la sentencia am, al ex Fujimori por los casos de Barrios Altos y La Cantuta, hay todo un desarrollo, evidentemente, sobre la orden se construye sobre la base de indicios. No necesitamos un papel escrito, es evidente que no va a haber un papel escrito o una disposición en forma de directiva plasmada en un documento. No, no. Eso se reconstruye, en este caso eso es parte de las investigaciones, para saber si no hay otra explicación posible que la anuencia y autorización al más alto nivel, ¿no? Si hay alguna llamada, por ejemplo, del jefe en ese momento en ejercicio de la presidencia que indique desactívenme esa marcha, digamos, ¿no? No me importa cómo, algún tipo de comunicación, incluso aunque no haya mayor evidencia escrita, digamos, o una evidencia directa, por la construcción de indicios que podrían realizarse desde abajo hacia arriba, podría no haber otra explicación que evidentemente haber contado con la anuencia del más alto nivel. Eso es con respecto a la orden. Todo es posible una construcción indiciaria de una autorización sin necesidad de documento escrito o texto escrito. Y lo segundo es esto, precisamente cuando hablo de omisión, hablo, uno, de que se trata de sujetos que tienen en esa posición de garante sobre los derechos fundamentales de las personas y sobre todo los que ejercen sus derechos fundamentales, como es el derecho a la protesta, y una posición, por lo tanto, de cuidado de esos derechos y de la seguridad. Teniendo esa posición de garante, ¿cuánto le era advertible a estos altos funcionarios que la situación venía siendo de gran manifestación de protesta y en qué sentido una segunda actuación por parte de la policía podría, ya teniendo el antecedente y ya las primeras denuncias sobre uso excesivo de la fuerza, cuánto ya se tiene advertido del riesgo de lo que podría ocurrir frente a una intervención policial ante un segundo ejercicio del derecho a protesta. ¿Cuánto le es advertible? Por lo tanto, siendo advertible, creo yo, si es advertible, como cualquiera de nosotros podía haber advertido, uy, aquí ha habido excesivo uso de la fuerza en el primer acto, incluso había un herido, mal herido gravemente. Inmediatamente, frente a la convocatoria de la segunda, qué recaudos, qué cuidados se establecieron. Si no se hacen, también puede construirse un cierto tipo de responsabilidad. Cuidado, por lo tanto, la Fiscalía ya creo que se maneja mejor en estos casos después de haber tenido toda una década o 2 décadas de juzgamiento en casos de violaciones graves a los derechos humanos, que fue lo que heredamos de la década de los 80 y de los 90. Entonces, ya creo que es un sistema judicial que tiene precedentes, tiene prácticas, por lo tanto, por ejemplo, el protocolo de investigación, creo que lo dijo la policía en su conferencia, el protocolo de investigación en estos casos para la Fiscalía no pasa por el apoyo de los miembros de la Policía Nacional, creo que es lo mínimo. Claro. En realidad, la investigación está básicamente a cargo de la Fiscalía, evidentemente porque son sus propios colegas, es muy complicada la imparcialidad policial en este caso como investigación, por lo tanto, la Fiscalía la va a asumir casi de manera entera, ¿no? Está haciendo su propio recaudo probatorio, por supuesto que va a recibir los recaudos de la policía, las va a contrastar con todo lo que recaude vía testimonios. Hay muchísimo joven que está alcanzando sus elementos probatorios, vídeos en celulares. Hay personas que vivían cerca en el centro y están aportando los vídeos de las cámaras de sus edificios que han podido registrar eventos como el de gaseado desproporcionado a estudiantes que estaban en algún momento sin ningún ejercicio de violencia o sin mayor ejercicio de violencia. En fin, es curioso, es un episodio de investigación en la que hay muchísimo que se está aportando, por lo tanto la Fiscalía va a tener un mejor panorama para saber hasta dónde De avanza con acuerdo. sus... Ahora, ahí será importante también en algún momento, porque IDL Reporteros sacó una nota que da cuenta de una llamada que hace el señor Merino
al que fue el ministro del Interior del gobierno de Vizcarra y le dice, señor, ¿qué está pasando? La gente está saliendo, no pueden controlar, ustedes esto controlen, ¿no? Y él le dice, señor, yo no estoy en funciones, yo ya no soy ministro. Esa es una, digamos, preocupación personalísima de quien estaba en la presidencia de la República a alguien para dar la orden, de alguna manera, de que actúen a como dé lugar para aquietar la calle, ¿no es cierto? Eso será importante, ¿no? Lo he visto en la denuncia que también ha hecho la coordinadora, porque repito, la Fiscalía no solo ha abierto de oficio investigación, sino también se ha efectuado una denuncia por parte de la coordinadora. Está la cita, evidentemente, de esa llamada. Evidentemente la Fiscalía va a tener que contar con ese elemento, va a ser muy importante. A partir de ahí se pueden hacer una lista de preguntas que se le tienen que hacer al que ocupó el cargo de la presidencia en ese momento, a quién fue su receptor, este, qué se hizo sobre ello. Evidentemente esto es un elemento indiciario que, digamos que de alguna manera compromete la posición de Merino en estas investigaciones, ¿no? Doctor Iván Montoya, y quería aprovechar después de que nos ha hecho una explicación muy detallada de lo que aquí está en discusión y lo que finalmente va a tener el Ministerio Público que ir documentando, quería preguntarle por ya las responsabilidades que puedan tener quienes finalmente terminaron siendo parte de ese gabinete, que es verdad, habrá que esperar qué dice el Tribunal Constitucional para ver si es que finalmente fue ilegal, ¿no? Usted lo ha llamado y ha puesto énfasis en eso, por lo menos irregular hasta ahora, ¿no? Y lo digo ¿por qué? Porque ¿qué pasó con el caso de quienes, por ejemplo, participaron o auspiciaron el golpe de Estado del 92 con Alberto Fujimori, que es un antecedente que podría tomarse en cuenta para el procesamiento de un caso de esa naturaleza? Porque participar de un gobierno de facto es un hecho no solo, digamos, de un error político en el peor de los casos, sino es buscar ampararse en algo que era ilegal. ¿Eso tiene posibilidades de ser un caso, doctor Iván Montoya? ¿Le parece a usted que ahí hay una línea que habrá que en algún momento judicializar o no? ¿O es básicamente política? A ver, el caso antecedente que tenemos, claro, el del golpe de Estado, hubo un proceso penal contra Fujimori y los que se involucraron allí y se procesó, pero claro, como estaba el expresidente prófugo y luego en Chile se hicieron todos los procesos de extradición, de los veintitantos, 22 o 24 cuadernos de extradición que se analizaron para ver cuáles se enviaban a Chile, estaba precisamente el del golpe de Estado. Y se determinó en un primer paquete que de los 12 más fuertes, que es en el que yo participé, que se enviaran los 12 más fuertes, evidentemente junto con el abogado chileno nuestro que nos dijo, evidentemente el caso del golpe de Estado, eso tendría que irse en un segundo paquete, porque no es el más sólido, digamos, de cara a las extradiciones, a un proceso de De acuerdo. extradición de un caso que tiene muchísima connotación política y no lo dejamos para un segundo paquete. Cuando yo salí, no sé si se envió ese segundo paquete, pero es muy probable que el riesgo de no concesión de una extradición era alta. Pero, digamos, ahora estas personas están acá. Digamos, no hay mayor problema respecto de ello. Yo creo que es posible. Lo que pasa es que, a ver, si el Tribunal Constitucional dijera que por las consideraciones de cómo debió entenderse siempre de la incapacidad moral permanente y eso contrastado a la decisión que tuvieron en su momento resulta evidentemente eh, inconstitucional, digamos que fue una decisión, mirado retrospectivamente, fue una decisión inconstitucional, sí, objetivamente puede ser pasible de una investigación, probablemente de un delito eh, tipo sedición, no sé, a la que se altera o sea, el orden, que lo tenemos en el Código Penal, pero probablemente sí tengan, lo digo objetivamente, ¿no? Una posición para defenderse, ¿no? Digamos, para decir, siempre creíamos que era posible, estaba el antecedente de Fujimori y consideramos que era nuestra potestad, ¿no? Era nuestra potestad, salvo evidentemente que se demuestre que hubo intereses muy particulares, que eso destronaría o destrozaría cualquier invocación de error. Fíjense, esto que nos dice el Tribunal Constitucional, por supuesto, no lo sabíamos al momento de decidir. Teníamos el antecedente de Fujimori, creíamos que lo podíamos hacer. Claro, ese es un buen argumento de defensa, es decir, de un error sobre lo que tomaron de decisión. Pero si detrás hubo
razones reprochables, muy particulares. Por supuesto, esa invocación no correspondería. Entonces eso depende un poco del devenir, si se plantea la denuncia, y veremos qué elementos hay ahí De sobre acuerdo. ese episodio. Doctor Iván Montoya, le quiero agradecer muchísimo por habernos hoy día explicado, además en detalle y con la experiencia que tiene como profesor, además, todos estos temas, porque es un caso, o son casos, que por supuesto hay que ver en su complejidad y lo que resulte de eso puede sentar precedentes importantes también en la manera como abordar más adelante situaciones de disconformidad hechas manifiesta a través de la movilización ciudadana y el respeto que la policía tiene que tener a este como derecho fundamental, ¿no? Doctor Iván Montoya, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias por habernos atendido esta mañana.